convocatoria que hacemos, y además creo que es un lujo tenerle por su experiencia al frente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación y experto en cuestiones de comunicación, publicidad y cuestiones de género, y también es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y tiene pues una dilatada experiencia tanto docente como de investigador, como responsable de una entidad tan importante en comunicación como la Asociación de Usuarios de la Comunicación. No me entretengo más, andamos todos un poco apurados de tiempo, sobre todo él, que tiene otro acto después. Así que Alejandro, cuando tú quieras, tienes la palabra. Pues muchas gracias, Carlos. ¿Se me oye bien? Sí, sí, perfectamente. Bueno, digo que muchísimas gracias por tu presentación, siempre tan amable, y muchas gracias por contar conmigo. Sé que lleváis un ritmo muy fuerte de congreso y no voy a detenerme demasiado en el tema, voy a intentar ser lo más breve posible. Sí me gustaría aprovechar, como hablamos tú y yo, para comentar un estudio que hemos hecho recientemente, estamos haciendo ahora la segunda parte, sobre comunicaciones comerciales sexistas, para ver un poco el estado de la cuestión en estos momentos y compararlo con algunos estudios que anteriormente habíamos hecho en diferentes momentos sobre ese tipo de comunicaciones comerciales. El informe está colgado en la página web de AU, pero si queréis, pues lo puedo aportar también para que lo adjuntéis al conjunto de la documentación si lo consideráis interesante o adecuado. El título de mi intervención era Machismo y publicidad y los estereotipos de género se resisten al cambio, porque tiene que ver precisamente con este segundo aspecto. Es decir, el análisis que hemos realizado lo que pone de relieve fundamentalmente es la pervivencia o la persistencia de un tipo de publicidad sexista más, digamos, de menor intensidad, por lo tanto menos reconocible en algunas ocasiones. Tiene que ver con el tema de los micromachismos, obviamente, un tipo de discriminación de género que forma parte del paisaje, por decirlo así, porque forma parte del acervo cultural todavía muy generalizado, frente a otro tipo de contenidos de naturaleza sexista más llamativos y que han ido perdiendo terreno en la propia producción publicitaria y en general, digamos, en los medios de comunicación. Por lo tanto, era un estudio un poco para ver cómo iba evolucionando el sexismo en la publicidad y también para dar un toque de atención, digamos, hacia ese tipo de machismo de menor intensidad desde el punto de vista de su percepción, sobre todo por públicos o por sectores menos avisados, ¿no?, en relación al problema, pero que, como decía, persiste y se resiste, ¿no?, a cambiar en el mensaje o en el relato publicitario. Por contextualizar un poco los resultados, y me voy a referir además a dos o tres resultados muy concretos, empezaría por decir, aunque yo creo que todos y todas tenemos ese tema claro, que cuando hablamos de comunicaciones comerciales sexistas o cuando hablamos de publicidad sexista, entendiendo la publicidad como una de las formas de comunicación comercial, de lo que estamos hablando fundamentalmente es, primero, de comunicación comercial, y hay que identificar su naturaleza, y en segundo lugar, de su contenido sexista, que también hay que identificar o definir, digamos, en sus términos, ¿no? Con respecto a qué es una comunicación comercial, pues yo creo que tanto la definición que hace la Ley General de Publicidad como la que hace el Libro Verde de las Comunicaciones Comerciales hacen hincapié en un aspecto concreto del mensaje, que es su intencionalidad. Es decir, en definitiva, más allá de indicadores externos, que exista una remuneración, que podamos identificar claramente en favor de quién se hace la publicidad o quiénes son los destinatarios, que haya un proceso, digamos, profesionalizado de elaboración de mensajes y de su distribución. Fundamentalmente, digamos, el elemento clave para poder identificar si un contenido tiene o no naturaleza comercial es la intencionalidad. Es decir, el hecho de que haya una mostración y una presencia de marca que no se pueda considerar ocasional o inadvertida o no deseada por parte de quien difunde ese contenido, y que hace que fundamentalmente detrás de esa presencia de marca y de esa presencia de productos lo que haya es una intención, en el caso del Libro Verde de las Comunicaciones Comerciales, habla de una intencionalidad de promover servicios, de promover productos o imágenes de empresas u organizaciones entre los consumidores y entre los distribuidores, y en el caso de la Ley General de la Publicidad,
cuando habla de esa intención, pues habla de la promoción directa o indirecta, e introduce el elemento de la publicidad indirecta, que junto con la publicidad encubierta es un aspecto muy importante a determinar precisamente para definir esa naturaleza publicitaria. Como digo, la promoción de la contratación de bienes muebles o de bienes inmuebles o de servicios o de derechos o de obligaciones. Es decir, por tanto, nosotros nos hemos concentrado en el estudio en aquellos contenidos que objetivamente podemos identificar como objetivos que responden a una intencionalidad publicitaria. En segundo lugar estaría la definición de qué entendemos por sexista, ¿no? Antes sí diría que es importante tener en cuenta desde el punto de vista de la actuación contra un determinado tipo de publicidad que se considere ilícita, que si bien es cierto que la publicidad se beneficia de algunos derechos constitucionales, como es el derecho a la libertad de empresa, en el artículo 38 de la Constitución, o el derecho a la libertad de expresión, en el artículo 20 de la Constitución, no es menos cierto que la libertad de empresa está supeditada al interés general y que la libertad de expresión tiene sus límites, como dice el propio artículo 20 de la Constitución, en el respeto a los derechos básicos de la persona. Todo el elenco de derechos que vienen reconocidos desde el artículo 10 hasta el artículo 18 del texto constitucional, ¿no? Por tanto, aunque existe libertad de expresión y por lo tanto la publicidad se puede beneficiar de ella, se ve sometida indefectiblemente, a veces ad casum, dependiendo en cada momento concreto de la balanza que podamos establecer entre la libertad de expresión y la conculcación de valores fundamentales, y en otros de forma general, como es el caso de la protección de la juventud y de la infancia o de la propia de la propia persecución de los contenidos sexistas por un criterio mucho más general, digamos, de preeminencia de esos derechos de la ciudadanía. La Ley General de Publicidad, cuando habla de publicidad ilícita, diferencia dos ámbitos. Una publicidad ilícita, que de acuerdo con el artículo 20 de la Constitución, cuando habla de la obligación de la información de ser veraz, pues tendría que ver con la veracidad de lo que se predica sobre los bienes o los servicios, pues si lo que se dice es cierto o falso sobre los productos o los servicios sobre los bienes o servicios que se publicitan, pero habría un segundo nivel de ilícito, que es cuando el relato publicitario vulnera o conculca valores y derechos reconocidos en la Constitución. Eso aparece en el artículo 3 de la Ley General de Publicidad y, por lo tanto, cualquier contenido, independientemente de que lo que diga sobre los productos sea cierto o falso, en su relato, en la retórica, en la narrativa, conculca valores y derechos reconocidos en la Constitución como derechos de la persona, también estaría, digamos, incluido en los supuestos de ilícito. Más en concreto y en relación a este tema, la Ley General de Publicidad señala que se entiende incluido en esa previsión, en la conculcación de valores constitucionales, y dice los anuncios que presenten a las mujeres de forma vejatoria o discriminatoria, bien utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar, bien su imagen asociada a comportamientos estereotipados que vulneren los fundamentos de nuestro ordenamiento jurídico, coadyuvando a generar violencia, la violencia de género, a la que se refiere la Ley Orgánica de Medidas para la Protección Integral contra la Violencia de Género. Por tanto, la legislación publicitaria en España entiende, primero, que existe publicidad sexista cuando hay un tratamiento vejatorio de las mujeres, en los diferentes tipos de violencia de los que se estaba hablando en la intervención anterior, sea psicológica, física, sexual, psicológica, física y, digamos, de todas esas naturalezas. Considera que existe publicidad sexista cuando hay un tratamiento objetual de la imagen de la mujer, digamos, en su totalidad o en partes del cuerpo, fundamentalmente, y eso es un elemento, digamos, de diferenciación, no tanto por la exposición corporal, sino porque esa exposición corporal está puesta al servicio de la promoción de productos que están desvinculados de esa presentación corporal. No es lo mismo, obviamente, un anuncio de cremas hidratantes que un anuncio de neumáticos, ¿no? Desde el punto de vista de la utilización de la mujer retóricamente en unos o en otros anuncios, ¿no? Por tanto, es publicidad sexista la publicidad vejatoria, la publicidad que además muestra violencia. Es sexista la publicidad que utiliza a la mujer o la imagen de la mujer como reclamo sexual, y es también sexista la publicidad discriminatoria,
como antes decía, la publicidad que asocia la imagen de la mujer a estereotipos, a comportamientos estereotipados que vulneran los fundamentos de la igualdad de género. Y además se entiende, y esto también ha sido un tema muy debatido, que cualquiera de esos elementos de publicidad sexista en sí mismos, por el hecho de ser sexistas, coadyuvan a generar o a mantener la violencia de género. No hace falta que haya un plus, digamos, de intensidad en el mensaje sexista que pueda determinar una relación directa con la violencia de género. El hecho de que se difunda publicidad sexista contribuye a mantener, digamos, una cierta visión social que favorece o por lo menos no impide y mantiene, como antes decía, todos los problemas relacionados con la violencia de género. Partiendo de digamos, de ese marco conceptual, hicimos un análisis de en torno a unos 2.000 anuncios publicitarios que han aparecido en los medios de comunicación en el año 2020, ahora estamos haciendo el estudio del año 2021, seleccionados muestralmente en base a dos criterios. En primer lugar, si en el anuncio aparecían o no mujeres, y en segundo lugar, si aparecían mujeres, cuál era el tratamiento que recibían las mujeres en ese anuncio, tanto desde el punto de vista de su relevancia, desde el punto de vista del papel que desempeñaban en el relato publicitario, como por el tratamiento que recibían en relación a los espacios donde se producían los trons de vino, donde se producían los trozos de vida que se representaban en la publicidad, como en relación a los propios productos que aparecían publicitados. Básicamente, los resultados que se obtenían de un estudio de esta naturaleza han puesto de relieve tres aspectos, ¿no? Y, como digo, voy a ir un poco rápidamente en cada uno de ellos. En primer lugar, la publicidad denigratoria, la publicidad donde se muestra un maltrato explícito a la mujer, ya sea físico o psicológico o de naturaleza sexual, insisto, físico o psicológico, los anuncios, digamos, que podríamos considerar vejatorios desde ese punto de vista, han perdido un enorme peso en el ámbito publicitario. Nunca han sido mayoritarios, pero su presencia hoy por hoy es bastante marginal. Incluso podríamos decir que cuando hay algún tipo de anuncio de esta naturaleza, vejatorio, claramente, o agresivo o violento directamente contra las mujeres, es un anuncio, digamos, realizado ex profeso, realizado con toda la intención para generar polémica social. Ha habido algunas marcas, ha habido algunos anunciantes que han recurrido a este tipo de publicidad precisamente para generar debate un poco en la idea de que el debate, en definitiva, genera notoriedad de marca. Es un planteamiento, digamos, que puede discutirse, porque junto a la notoriedad de marca está la valoración de la marca, pero digamos que hay determinados anunciantes transgresores que han utilizado este tipo de publicidad precisamente para eso, ¿no? Y lo hemos visto en el ámbito de la moda, lo hemos visto en el ámbito de los contenidos audiovisuales, ¿no? Hemos visto cómo determinados anuncios eran voluntariamente transgresores, digamos, frente a la sanción general contra la violencia de género, y buscando fundamentalmente esa intención. Si nos remontamos a unos años atrás, veremos cómo había anuncios vejatorios para la mujer que no iban buscando ese interés transgresor, sino que consideraban, digamos, que el anuncio podía ser divertido, estaban asociados a elementos humorísticos o que, digamos, formaba parte, pues, de la propia cultura general, ¿no?, de la visión de las mujeres en relación a los hombres, ¿no? Como digo, ese tipo de publicidad cada vez tiene menos presencia, ese tipo de publicidad sexista. Hay un segundo tipo de publicidad sexista que sigue teniendo todavía una presencia muy significativa, que nosotros hemos cuantificado en nuestra muestra en torno a un 10% de la publicidad que hemos analizado, que es el tratamiento denigratorio también, por objetual, ¿no?, como antes señalaba, de la imagen de la mujer. ¿Cómo se identifica esta publicidad? Pues fundamentalmente estamos hablando de anuncios donde las mujeres tienen un papel relevante como protagonistas o como elemento referencial dentro del relato publicitario, pero las mujeres ni son compradoras de los productos que se anuncian, ni son vendedoras de los productos que se anuncian, ni son prescriptoras de los productos que se están anunciando. Es más, la gran mayoría de este tipo de anuncios se dirigen a un target fundamentalmente masculino. Y cuando el target masculino no es, digamos, un comprador exclusivo, sí es el target apelado fundamentalmente en la retórica publicitaria. Son anuncios para hombres, aunque los productos no sean necesariamente solo para hombres, ¿no?
¿Qué significa eso? Pues que si hay una presencia de la mujer que no se justifica, que no está vinculada al producto anunciado y que se utiliza como mero reclamo, estamos hablando básicamente de ese tipo de publicidad que utiliza a la mujer como objeto y fundamentalmente como objeto sexual. Por poneros un ejemplo, algunos anuncios que hemos visto pues, de mujeres desnudas que aparecen en la puerta de unos camiones de transporte de carne, por ejemplo, ¿no? Que es un caso que hemos denunciado en tribunales en su momento, ¿no? Ese tipo de publicidad, como digo, que también es una publicidad enormemente perceptible, es decir, a nadie se le escapa su contenido, tiene una presencia minoritaria, no tan minoritaria como la publicidad vejatoria, pero tiene una presencia significativa y muy importante, sobre todo si tenemos en cuenta el tratamiento absolutamente digamos, de deterioro de imagen que supone ese tipo de publicidad para las mujeres y para la sociedad en general. Donde sí hemos encontrado un volumen de publicidad, que es la que decimos que se resiste al cambio, muy importante, en torno a un 60% de la publicidad que hemos analizado, es la publicidad en la que se mantienen roles de género. Y estamos hablando de la publicidad que tiene que ver con contenidos que no están necesariamente asociados a género. Es decir, que en la publicidad sobre belleza, moda, haya una presencia femenina muy importante, incluso exclusiva, puede tener una lógica, ¿no? Que en la publicidad de determinados productos que van dirigidos a un público masculino aparezcan fundamentalmente hombres, tiene una lógica. Nosotros nos hemos concentrado para poder determinar si existe o no estereotipos de género en aquella publicidad que se refiere a productos que inicialmente pueden ser utilizados tanto por hombres como por mujeres, pero que el propio discurso publicitario segmenta en función de uno u otro género y asigna roles, digamos, diferenciados, seguramente porque considera que eso se compadece con la realidad social y quieren, digamos, asimilarse o mimetizarse con el concepto que tienen de esos valores de la realidad social, que promueven, como digo, la discriminación de género. Es ahí donde hemos encontrado fundamentalmente, digamos, los aspectos más llamativos del trabajo realizado. Insisto, no estoy hablando de anuncios de cosmética, de belleza, de moda o anuncios de maquinillas de afeitar, sino estoy hablando de productos de gran consumo, ocio, viajes, electrodomésticos, etcétera, ¿no? Es decir, productos que pueden ser utilizados y de hecho son utilizados tanto por hombres como por mujeres. En ese tipo de publicidad, y hablando de los elementos de estereotipación discriminatoria que hemos encontrado, podríamos hablar en primer lugar de la actividad representada o del espacio, digamos, que engloba ese relato publicitario. Y un elemento muy claro es cuando la publicidad se refiere a entornos domésticos. Entornos domésticos en un sentido muy amplio. Puede ser entornos internos dentro del propio hogar, la cocina, las diferentes habitaciones de la vivienda, etcétera, como entornos externos pero relacionados con el entorno doméstico. Por ejemplo, los supermercados, ¿no? Cuando la publicidad ocurre en el hogar o cuando la publicidad ocurre en un supermercado, lo que encontramos es que más de la mitad de los protagonistas de ese tipo de publicidad son mujeres. Mientras que cuando los anuncios aparecen en un entorno profesional, las mujeres solamente representan el protagonismo en 1 de cada 3 anuncios, y cuando estamos hablando de otros ámbitos, digamos, generales, de ocio, etcétera, las mujeres representan el otro 10% de los anuncios, ¿no? Por lo tanto, lo que encontramos fundamentalmente es una asignación diferenciada de las mujeres, tanto si aparecen como rol excluyente, porque solo aparecen mujeres, como si aparecen en roles compartidos con los hombres, en cuyo caso normalmente asumen el rol principal de la acción que se representa en el anuncio. Como digo, se establece una relación muy directa, muy concreta entre las mujeres y el entorno doméstico. Mientras que en el campo del entorno profesional, oficinas, etcétera, ¿no? Instalaciones públicas donde también se representa el relato publicitario, o las mujeres no aparecen, o cuando aparecen tienen fundamentalmente un rol secundario en relación con el rol masculino. Es decir, que encontramos desde el punto de vista de la discriminación de género o de la discriminación por género, una discriminación por exceso, que se daría en el entorno doméstico, y una discriminación por defecto, que se daría en otros entornos y fundamentalmente en los entornos que se quieren identificar o se identifican como profesionales. Dicho de otra manera, no podemos decir que según la publicidad el lugar de la mujer sea la cocina,
pero sí podemos decir que, según la publicidad, el lugar de la cocina es el lugar de la mujer, ¿no? Digamos que es donde tiene una presencia mucho más sustantiva en el ámbito publicitario. Hay que señalar incluso que ya en los anuncios en los que progresivamente van apareciendo hombres desarrollando actividades domésticas, siempre esa actividad doméstica está justificada de algún modo. Es decir, hay que explicar en el background, digamos, del relato por qué el hombre está en la cocina, ¿no? Es un ayudador, ¿no?, de la mujer, o es un suplente de la mujer. A veces sale el padre con los hijos y están haciendo la comida y llaman por teléfono a la mujer para que les explique qué es lo que tienen que hacer o cómo tienen que poner las vajillas o cómo tienen que poner la lavadora, con lo cual, digamos, se entiende, digamos, en la parte no contada de ese relato in media res, que es la publicidad, que la mujer ha tenido por un tipo de eventualidad que ir fuera del hogar, y entonces el hombre se ha quedado, digamos, para poder hacerlo, ¿no? Ese tipo de argumentario, como digo, pues es muy, muy significativo, tanto por exceso como por defecto. Y luego un último aspecto, porque ya digo que no me quiero entretener demasiado, es el aspecto motivacional, ¿no? Es decir, los espacios determinan claramente el protagonismo de los hombres o las mujeres, los productos anunciados relacionados con el espacio también determinan claramente la segmentación por estereotipos de género. Y luego hay un aspecto muy significativo en el argumentario, que es la motivación por la cual los hombres o las mujeres comentan en el propio relato publicitario por qué les gusta un determinado producto o no les gusta, ¿no? Y es interesante porque si hiciéramos una diferenciación genérica, ¿no?, que tiene, digamos, más elementos, ¿no?, pero una diferenciación genérica entre las motivaciones racionales y las motivaciones digamos, más sentimentales, ¿no?, o motivaciones, digamos, de carácter digamos, más intuitivo, etcétera, ¿no?, o de carácter simplemente predeterminativo, como puede ser porque yo lo valgo, ¿no? Pues en esos casos vemos como los hombres, cuando aparecen hablando o autoexplicando cuál es su relación con los productos que se promocionan en el anuncio, utilizan normalmente más que las mujeres un tipo de argumentación racional, mientras que las mujeres utilizan un tipo de argumentación más emocional. Con lo cual también hay una discriminación de género claramente incluso en la propia configuración de los hombres y las mujeres como usuarios apelados, representados en la publicidad de los productos, ¿no? Bueno, yo no me voy a extender más. Estos son un poco los elementos fundamentales, ¿no?, del trabajo realizado, y como digo, pues muchas gracias por escucharme. Quedo a vuestra disposición por si hay alguna pregunta concreta que queráis hacer. Gracias. Gracias, Alejandro. Gracias también por la brevedad. Creo que ha sido muy interesante. No por breve ha dejado de incluir los elementos más relevantes. Y efectivamente creo que ha trazado pues esta especie de discurso narrativo implícito que existe en la asociación que se hace entre los espacios y los géneros, donde a veces se capta más esa identidad de género que en los discursos verbales. Y bueno, crea un imaginario colectivo donde la mujer pues sigue siendo bien presentada como un objeto de deseo para el hombre, o la supergirl que debe de estar en todos los frentes domésticos, ¿no? Creo que la ha mostrado bastante bien y se ve que el paso del tiempo no cambia los estereotipos. Así que nada, a veces se suavizan, se tamizan, pero no, el discurso sigue siendo bastante machista. Y bueno, no sé si en relación a la intervención de Alejandro o incluso rescatando quizás las intervenciones anteriores, hay